Emisión de Razones de Estado a través de Madero FM en el día de hoy. Ya estamos a viernes 15 de diciembre y es la última jornada de Razones de Estado antes del plebiscito de este día domingo, y saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, que ya está con nosotros a través de la radio y a través de la televisión. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso para ti, para todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de la televisión abierta acá en Copiapó y también a través de Facebook Live, también a los que nos escuchan a través de nuestra web y a través de nuestra aplicación. Para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes, un gran saludo del afecto y de la cordialidad de siempre. Aldo. Entremos de inmediato en materia, don Percival, porque en realidad nosotros deberíamos en el día de hoy estar hablando de la previa del plebiscito, de estar viendo cuáles van a ser los cálculos que van a hacer los partidos políticos que ya terminaron sus campañas en el día de ayer. Los medios de comunicación también terminaron la exhibición legal de las campañas en el día de ayer, pero apareció el caso de Luis Castillo. Entonces, me imagino que esto va a traer otro costo político y va a traer otro problema al gobierno del presidente Boric. Sin duda. Como hemos dicho muchas veces acá en Razones de Estado, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, la política tiene poco de racional y tiene mucho de emocional. Y depende mucho de los factores y de los momentos donde se hagan las consultas políticas, votaciones, plebiscitos, etcétera, para saber cómo llega la ciudadanía, en qué condiciones emocionales, cuáles han sido las informaciones de las cuales con las cuales ha buscado ser persuadida, pero por sobre todo, estas situaciones que ocurren de último minuto claramente enfocan y ponen de relieve, no tal vez al voto duro, al voto militante, al voto, digamos así, efusivo, más bien creo yo que todas estas cosas que pasan de estos detenidos de la Fundación Estrucha, ya de Democracia Viva allá en Antofagasta, eso de verlos engrillados, ir como delincuentes que son, digamos, a rendir cuentas al Estado, detenidos ya ahora, y lo que ha pasado con Luis Castillo, una persona que, a mi juicio, fue tal vez el error más garrafal del presidente Boric cuando quiso indultar a delincuentes de la primera línea. Lo hizo con varios, pero Luis Castillo, de Copiapó, que salió a todo el país y también ha dado vuelta al mundo, tiene que ver más bien con un error, digamos, de capacidad de entender qué significa indultar y cuándo y cómo y dónde y en qué circunstancias conviene o es factible indultar. Y yo creo que acá el presidente Boric, que esto ya le costó una elección importante, no nos olvidemos que esto ocurrió el 31 de diciembre, 1 de enero del año pasado, y sobre todo porque el voto de castigo, sobre todo cuando se asume la irresponsabilidad de indultar delincuentes, eso generó una antipatía gigantesca, que no tiene, yo creo que todavía a Boric y su gobierno, así como arrinconado en una parte donde la ciudadanía una y otra vez, después de ocurridos estos indultos, no les dio tregua. La verdad es que lo tiene ahí en el 28 y en el 30% de aprobación. Perdón. En consecuencia, esto de Luis Castillo, que fue uno de los indultados por el presidente, que era un ciudadano ya que había estado ya detenido por muchas circunstancias, que el propio Boric, a mi juicio, imprudentemente se adelantó a decir que todos ellos no eran delincuentes, con prontuarios agravados, más de 26 detenciones, más de 5 condenas, que hoy día que aparezca en Copiapó, con una situación que se está estudiando, que no está del todo clara todavía, pero que intenta secuestrar, aparentemente eso se está investigando aún, y el mismo secuestrado le manda a su mujer una ubicación donde estaba siendo secuestrado en su celular, a través de su celular, lo ponen detrás de un auto, lo encierran y llega la policía digamos con ese dato cuando llaman a la señora de Luis, la pareja de Luis Castillo a ver dónde estaba este presunto secuestrado. El punto está en que eso genera una batadora y hace un efecto de recordación brutal. Sobre todo porque hoy día
uno de los grandes temas, el más importante, lejos el más importante, más que las jubilaciones, ¿ya? Más que todo lo que significa con las ISAPRES, más que todo eso, el problema de la delincuencia en Chile es de primerísimo orden. Lejos el más importante. Y cuando se trae a la memoria, ya que este desacierto, esta torpeza del presidente Boric de indultar particularmente a ese delincuente, que era el que tenía más prontuarios que los demás, se comete un error, y esto nosotros lo dijimos por ahí por enero de este año, cuando nos preguntamos qué pasaría si alguno de estos indultados finalmente saliera a la calle de nuevo a delinquir, o como ocurrió en el caso de Luis Castillo, digamos a atacar edificios públicos, digamos, o a quemar, lo que ocurrió con la primera línea, a sabotear, a rayar, a generar este caos que se generó con este estallido social, delictual de octubre del 2019. Aquí el efecto de recordación política, Aldo, es vital en la decisión política, porque la emoción es la que gatilla la decisión del voto. Claro, hay algunos que razonadamente dicen, mire, yo voy a votar a favor por tales razones, o voy a votar en contra por tales razones. Pero esos son para los estudiosos de la Constitución, en los que más bien se preocupan de qué es lo que viene, pero en general, la gran generalidad de la ciudadanía, yo diría que cerca de un 90%, son influidas prácticamente por quien dice algo. Mire, que lo que pasa es que la presidenta Bachelet dijo esto, no, que fíjese que el presidente Frey dijo esto otro. Es un tema que claramente cruza todas las condiciones sociales, y sobre todo porque lo que busca es establecer un criterio de determinación política en base a las emociones con las cuales somos nosotros, torpedeados. Lo de Luis Castillo claramente retoma y pone en el primer relieve una situación del todo, yo diría, anómala, porque nos retrotrae a la voluntad del presidente Boric y su gobierno de indultar delincuentes de la primera línea que a todas luces, después de pasados ya varios años de aquello, hoy día no colocaron al gobierno en la primera posición política, y ahí están los resultados de las encuestas, en todas ellas, no hay ninguna que muestre que el presidente Boric tenga más de un 30% de respaldo, algunas por ahí un poquito más, pero normalmente se ha mantenido en el 30, en el 25, de ese orden. El gobierno de lo mismo. Por lo tanto, esto claramente coloca y retrae a una posición política distinta a la ciudadanía. El caso de la Fundación Estrucha, el ver tanto a Contreras como a Andrade, el ver al propio incluso el ministro Montes frente a una situación muy complicada, nos hace establecer criterios definitivos que van a solucionar el tema o a influir decididamente en la decisión de voto, particularmente de los indecisos. Ya hasta hace una semana atrás los indecisos eran cerca del 18%. Es decir, esta carrera se jugó en estos últimos tiempos con estas dos determinaciones, ¿no? El caso de los detenidos, los delincuentes de Democracia Viva, y también este delincuente, ya que fue apoyado por el Partido Comunista en Copiapó, ya particularmente no nos olvidemos que hubo un concejal que fue a recibirlo, concejal de la comuna de Copiapó, que fue a recibirlo, y claramente estableció un criterio de respaldo a este delincuente, y ahí están las condiciones, y ahí están cuestiones que no han salido en televisión, no las han revisado, no lo hemos visto tampoco en los medios de comunicación locales acá en Atacama, pero esa es la realidad. O sea, una persona que fue defendida y fue amparada por el partido eje de gobierno, particularmente el Partido Comunista, que es el que lleva la guaripola, al que lleva la bandera para votar ahora en contra de la Constitución que se propone para el próximo 17 de diciembre, para pasado mañana. En consecuencia, esto genera ya una evolución, hierve la olla ciudadana para establecer con qué criterio finalmente se va a ir a votar. Y yo creo, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, que esto claramente afecta al en contra y claramente favorece el a favor.
particularmente porque la ciudadanía, de alguna manera impulsada, o sobre todo viviendo las circunstancias de la violencia política, del crimen organizado, cuando le recuerdan esto, se pregunta otra vez, ¿por qué fue esto? Y no nos olvidemos, para tenerlo más claro, que en la votación pasada del 7 de mayo, cuando hubo que elegir a los consejeros que iban a redactar esta constitución que vamos a votar, fue este preciso caso, el caso de los indultos del presidente del presidente Boric a los delincuentes, incluido este Castillo, lo que generó el cambio radical, pero de una batahola gigantesca, que eligió con un porcentaje extraordinariamente mayoritario a los consejeros constitucionales que representaban a las derechas. Y esto refresca eso. Por lo tanto, yo auguro ya que particularmente para los indecisos, este factor Castillo o el factor Andrade Contreras de Antofagasta con Democracia Viva, claramente van a influir en el proceso de que van a cargar la balanza a la favor. Hasta unas semanas atrás, las encuestas que nos llegan en forma privada y que yo de alguna manera les he hecho ver a ustedes, ya dan, digamos, por un margen bajo, ganador a la favor. Esto, a mi juicio, mantiene una situación, digamos, de expectación política, porque esto va a estar muy recordado. Y si hubiera la situación de que efectivamente Luis Castillo, independiente con las personas que andaba, con 3 damas, con 3 mujeres, no sabemos si son mayores o menores de edad, y este presunto secuestro, fueran verdad, efectivamente se trató de, digamos, de secuestrar a una persona por distintos motivos, por lo que sean, claramente en la influencia de los noticieros de hoy día, probablemente mañana, o tal vez la justicia determine, a mi juicio, no dar nada a conocer hasta el próximo lunes, martes de la próxima semana. Pero esto quedó flotando. De hecho, se declara, todavía no se ha declarado imputado, pero por sobre todo genera esa sensación de que una persona indultada por el propio presidente de la República, con todos los costos políticos, refresca en la memoria esta situación y lo trae a la actualidad, a la hora, lo trae al voto. Y eso, a mi juicio, sobre todo para los indecisos. Reitero que los que están en las barras bravas de uno y otro lado, obviamente van a mantener su voto en favor o en contra, de acuerdo a sus propias, digamos, pensamientos o elucubraciones. Pero esto le mueve el piso claramente a los indecisos. Y también hace una reflexión sobre los que van a votar en contra, qué es lo que están haciendo respecto a esto, si no es apoyar más de lo mismo, o si no, en definitiva es a favor, qué condiciones trae a los que van a votar a favor, particularmente los del Partido Republicano, que como sabemos ya tiene varios, partiendo por su abanderado, digamos, sobre todo Aldo Rojo Edwards, que se retira para votar en contra. Y que crea un movimiento libertario también, pues. Así es. Sí. Entonces, ahí hay un tema que dice, bueno, ¿qué pasa con esto? Y refresca esta situación, porque hoy día, claramente, cuando nos acercamos al 17 de diciembre y tengamos que ir a votar, muchos como electores, como le hemos señalado en oportunidades, yo también voy a cumplir unos deberes cívicos ahí siendo vocal de mesa en una de las mesas de votación acá en Copiapó, pero particularmente traer a la memoria una situación que, de hecho, de lo natural del ser humano, ya genera una motivación distinta al momento de ir a votar. Esto refresca, a mi juicio, una torpeza del presidente Boric de haber indultado a delincuentes, habiendo asegurado él en televisión y en muchas partes que no eran delincuentes, que ahí los tiene, ¿ya? Por lo tanto, esta también es como se ha establecido, como más que evaluar una constitución a favor o en contra, este es un plebiscito, pero es un plebiscito, desde mi perspectiva, al presidente Boric y a su gobierno. Eso es lo que es, finalmente, porque, en definitiva, claro, es verdad que estamos tras de una constitución, es verdad que hay una situación que emana de la propia disponibilidad que la República se ha dado para tener una nueva elección de una segunda oportunidad de constitución, pero esto claramente marca un hecho que de alguna manera acentúa más bien la división y acentúa el rostro del gobierno, particularmente cuando Boric determina indultar a delincuentes, uno de los cuales, Luis Castillo, ha sido detenido en Copiapó ayer,
justamente en un presunto secuestro que esperemos que en el día de hoy o mañana ya sepamos cuáles son los trasfondos de aquello, Aldo. Sobre todo tomando en cuenta que la investigación fue declarada reservada y por lo tanto, como bien usted dice, vamos a tener recién algún antecedente, alguna luz respecto de esto, a eso del día lunes o día martes posiblemente, precisamente para no entorpecer o enrarecer el aire que ya está bastante enrarecido en términos políticos. Correcto, correcto. Don Percival, continuamos porque el día 17 de diciembre vamos a tener posiblemente un baldazo de agua fría para el gobierno, sea el resultado que sea. Así es. Lo determinamos con ese concepto, porque dado todo lo que ha ocurrido, y yo diría que en relación a lo que conversábamos recién, esto claramente le echa agua en baldones al gobierno, agua fría, porque lo percude, lo despierta y lo hace llevar a las realidades que hoy día tenemos. Y claramente las realidades hoy día en nuestro país son difíciles. Estamos pasando por una situación económica extremadamente grave. Los trabajos, ya llegamos prácticamente al 1.000.000 de desempleados. Tenemos también empresas que quiebran, que determinan achicar sus plantas porque ya están en una situación absolutamente distinta. Los mercados hoy día también están muy contraídos para efectos de todo lo que significan las materias económicas. La recaudación del fisco para efectos de las políticas sociales no son las suficientes. Los costos o los recursos de las utilidades de las empresas públicas hoy día prácticamente no aportaron nada al área nacional. Entonces, y particularmente el día a día de las personas que tienen que ir a la feria a comprar sus cosas mínimas, etcétera, se dan cuenta de cómo esto ha afligido los bolsillos de todos los chilenos, particularmente los más carenciados. Y este baldón de agua fría tiene que ver también con todas las circunstancias políticos, sociales, económicas en que esta elección, esta constitución se hace, o se vota. Más bien porque en el ambiente político, y yo lo conozco muy bien, yo estuve dentro del sistema durante muchos años, ¿ya? De hecho, el hecho de haber trabajado en el Congreso como asesor, como secretario político, claramente me dio una mirada que hasta el día de hoy se mantiene. Es decir, hoy día la situación política no está favorable o no está, yo diría, de acuerdo o no pinta para buena para el gobierno. Es decir, porque en el fondo la gente independiente que han habido hartas gárgaras con el tema de la Constitución y ya han salido a la palestra cuestiones que tienen que ver derechamente con muchas mentiras, etcétera, propios de una circunstancia desesperada, particularmente por el lado de la en contra. Ahí tenemos lo que pasó con Bachelet, respecto que la llevan a dar un tema para hablar que la Constitución que se vota pasado mañana estaba contra las mujeres. Salieron cientos de mujeres a decir lo mismo y finalmente esa misma distinción que iba a ser llevada a la franja electoral que terminó anoche no fue llevada por el boomerang en contra que significó esa decisión. Frei, en ese caso, a distinción de Bachelet, fue distinto. ¿Ya? Es decir, manifestó como presidente, con una gran mayoría cuando fue electo, su voto a favor, pero no hizo mayor cuestión. Dijo por qué él quería y por qué votaba en eso para darle más estabilidad al país, sobre todo porque él tiene una gran vinculación con el mundo externo. Y afuera a nosotros no se nos ve como un país que después de 4 años no tengamos una determinación de tener una constitución en forma definitiva. Y ese baldón de agua fría viene hoy día a establecer qué criterios finalmente son los que la ciudadanía va a elegir y aparentemente, nos podemos equivocar, Aldo, no va a ser, favorable a los que van a votar en contra. Va a ser favorable a quienes van a votar a favor. Ahora, a mí lo que me preocupa, distinguidos auditores y auditoras y televidentes, es finalmente cuánto va a ser la diferencia en la votación. No es lo mismo ganar 51-49 que ganar 60-40. Claramente eso no es así. Y esto, independiente de que de alguna manera si ganan a favor corrige algunas situaciones, particularmente del sistema político, si ganaran en contra, eventualmente, dado, bueno, las cifras ya no lo dan, pero porque puede haber alguna eventualidad que eso pueda ocurrir así, también es seguir dentro de lo mismo, sin ninguna posibilidad de cambio, hasta muchos años más, donde volvamos nuevamente a esta batahola de
de mirar la Constitución, elegir a nuevos constituyentes, etcétera, etcétera. El punto está en que, de mi perspectiva política, este baldón de agua fría no es de ahora. Este baldón de agua fría viene con la elección que ocurrió el 4 de septiembre del año pasado, cuando la ciudadanía decretó en las urnas que la Constitución que le ofrecía a la izquierda, de acuerdo a muchos vocablos, era un mamarracho. Eso fue derrotado sustancialmente. Y se le acabó la cueca ya a los sectores del neomarxismo, ya que veían ahí una gran oportunidad de debilitar al Estado para llevar después a una acción más bien de una asamblea constituyente, como les gusta particularmente a los marxistas, onda Nicaragua, Cuba, Bolivia, por ahí también Venezuela, etcétera. En consecuencia, hoy día las situaciones son distintas. Las situaciones son que ese baldazo de agua fría también se acumula cuando el 7 de mayo recién pasado, cuando hay que ir a votar por los nuevos consejeros, ya derrotada la constitución propuesta por el marxismo en Chile, el baldazo de agua fría fue gigantesco. De cerca de las 330 comunas que hay en nuestro país de ese orden, en 230 ganó la derecha y solo en 65 ganó la izquierda. Y hoy día, a 48 horas de la votación, nos vemos nuevamente en que esto puede ser de nuevo otro baldazo de agua fría para un gobierno que intentó hacer las cosas de una manera distinta, que no dio los quórum para tener una constitución de unidad, digamos también de esa forma, si prefieren así, pero por sobre todo porque es de esperar, de mi perspectiva, por los datos que tengo, por los datos que manejo, no solamente de fuente abierta, sino que también de fuente cerrada, que aquí va a haber un claro vencedor, pero no un vencedor que va a variar la votación de un 60-40, digamos, a favor. Aquí va a ser más estrecha la situación y eso, a mi juicio, habría sido deseable. Aunque muchos de mis colegas, en conversaciones que tuvimos, hasta largas conversaciones de anoche, creen que esto va realmente a salpicar muy fuerte a las izquierdas, y que este efecto de recordación que trae Luis Castillo, el delincuente indultado por el presidente Boric, y lo que ha ocurrido con Democracia Viva en Antofagasta, donde están detenidos con toda esta parafernalia propia de llevar a personas engrilladas como delincuentes que son a la cárcel, o por lo menos a rendir las primeras cuestionamientos y pruebas y interrogatorios, deja en evidencia una foto que es la foto con la que se va a ir a votar el 17 de diciembre. Yo creo que por ahí va el tema, creo que ese es un tema de análisis más profundo. El tema obedece también a las reacciones que refleja la memoria respecto del comportamiento político del presidente Boric, torpe, inmaduro y hasta, sobre todo porque, claro, hoy día las personas se ponen en el siguiente evento desde mi perspectiva. El presidente Boric indultó al delincuente, al señor Castillo, ¿ya? Bueno, ¿dónde está el verso, dónde está el discurso del presidente Boric y su gobierno, que dice que no va a tener contemplaciones con nadie? Y hoy día, cuando se le refresca la memoria de lo que ocurrió hace solamente un año atrás, claramente despeja algunas dudas respecto de qué es lo que hay detrás, a mi juicio, en el corazón ya de Boric, y por qué, cuando él fue diputado, no hizo absolutamente nada con su séquito para poder tener leyes ya que aseguraran a los ciudadanos y ciudadanas características para que las policías y generalmente el Estado pudiera intervenir y poder actuar contra la delincuencia, cuestión que hoy día nos tiene desbordados. Alto. Estamos bien con los tiempos, don Percival, pero antes yo quiero dejarle dos notas sobre la mesa. Dale. Le cuento que en las últimas horas de anoche, mientras nosotros estábamos preparando el informativo de las 12, nos llegó la información acerca de que ya Catalina Pérez a estas alturas está declarando como imputada en el caso Democracia Viva. Correcto. Eso es un detalle que también tenemos que agregar a la mesa. Usted mencionó el caso de Fundación Democracia Viva, pero también dentro de todo este problema o toda esta mezcolanza electoral que vamos a tener el día domingo, también estamos hablando de las sensibilidades, que usted habló algo así de acerca del votante emocional. Vamos a apelar a las sensibilidades, vamos a contar con las sensibilidades como una suerte de premio o castigo de cara al plebiscito. Sin duda.
La emoción en todas las votaciones es parte importante de la decisión política. No se vota por razones, se vota por emociones, particularmente en un grupo importantísimo de votantes. Si hacemos una encuesta a boca de urnas y le preguntamos a la gente qué es lo que piensa respecto a esto, no tienen ninguna duda, yo por lo menos no tengo ninguna duda, teniendo en cuenta de toda la cantidad de encuestas que han salido en los últimos 4 años, para dónde va esta situación, y creo que para mal del gobierno, para mal de Boric, esto obviamente afectó su postura, porque todos sabemos que Boric va a votar en contra, y claramente esto le genera a él una antipatía que, para castigar a Boric, es muy probable que una parte importante de los indecisos termine votando por el a favor alto. Exactamente, don Percival. Bueno, pues lo esperamos para el día domingo. Usted va a estar de vocal de mesa, pero usted igual no se va a perder la transmisión de Madero FM ni de la televisión para este plebiscito constitucional para el domingo. Correcto, sí, estaremos escuchando ahí por nuestros audífonos qué es lo que ocurre, pero bueno, aquí en todo caso estaremos, yo creo que al final haciendo despachos y preguntándonos, porque yo creo que a eso de las 7 de la tarde ya vamos a saber, del día domingo vamos a ver quién ganó las elecciones, porque a esa hora ya hay tendencias claras que determinan los resultados de la votación. Exactamente, don Percival. Así es que lo esperamos para el próximo domingo, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de la radio y la televisión en esta edición. Sí, solamente por favor, para decirle a ustedes, distinguidos auditores y auditoras, que en este último mensaje previo a la elección del día 17 vayamos todos a votar. Independiente, yo sabemos que acá nos escuchan personas que están en el a favor y están en el contra, pero vayan todos a votar. La importancia de esta determinación es muy importante, y quisiera invitarlos desde acá de Razones de Estado para que todos cumplamos con nuestros deberes cívicos y que finalmente, dejemos, ojalá, con una gran mayoría, ojalá más del 90% del padrón electoral vaya a votar esta oportunidad, y ojalá fuera el 100%, pero sobre todo una invitación acá de Razones de Estado para que puedan cumplir con los deberes cívicos, porque esta jugada, esta votación es muy importante, no solamente por alguna elección futura, sino que de alguna manera cierra incertidumbres que hay que tener en consideración para efectos del futuro de nuestra República. Si finalmente no se cerrara el proceso y ganara, a mi juicio, el en contra, o si ganara el en contra, claramente tendríamos un proceso indeterminado, incierto, por lo menos en los próximos 10 a 20 años más. Yo invito a cerrar este proceso, y a cerrarlo bien y de una vez, desde por lo menos de mi perspectiva, como lo voy a hacer yo, de una manera institucional, votando, creo yo, también en lo que va a ser a favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Muy bien, pues nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más a primera hora aquí en Madero FM, a través de la radio y a través de la televisión. Espérenos, no nos deje. Gracias. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.